La luz caía desde los candelabros como lluvia inmóvil. Sobre el mármol pulido, cada paso sonaba pequeño, controlado, casi ensayado. Y entonces apareció ella. No primero el vestido, no primero la sonrisa. Primero el destello. Una curva fría de diamantes sobre el cabello oscuro, tan precisa, tan conocida, que por un segundo el salón pareció contener la respiración. Porque hay objetos que no se limitan a brillar, acusan, recuerdan, comparan. La tiara de los nódulos de amor descansaba sobre la cabeza de Catherine con una calma impecable. Platino, diamantes, líneas suaves, nudos que parecían dibujados con hilo de hielo. De lejos era belleza, de cerca era otra cosa. Era archivo, duelo, continuidad, estrategia. Seguro están pensando que exagero, que al final hablamos de una joya. Pero en Buckingham, una joya nunca es solo una joya. Es rango, es memoria. A veces es un campo de batalla en silencio. Esa es la trampa del lujo real. Parece decorativo, pero funciona como lenguaje. Un broche puede ser una alianza. Un collar puede sonar a despedida. Y una tiara, sobre todo una como esta, puede despertar a una mujer ausente con más fuerza que un retrato en la pared. Afuera, las cámaras captaban el ritual de siempre. El coche, la puerta, el saludo, el giro medido del cuerpo. Adentro, bajo el olor tenue de cera y flores blancas, la escena era más densa. Catherine avanzaba con serenidad, como si la pieza le perteneciera desde siempre. Pero esa seguridad era exactamente lo que volvía todo más interesante. Porque esa noche no entró solo Catherine, entró también un recuerdo que nadie había invitado. Durante años, esa tiara quedó atrapada en la imaginación pública con un solo rostro, el de Diana. Sus ojos, su inclinación de cabeza, esa mezcla imposible de timidez y magnetismo que convertía cada fotografía en una reliquia. Y por eso la pregunta nunca fue si Catherine podía llevarla. La pregunta era mucho más peligrosa. ¿Qué significa atreverse a usar un símbolo que para millones de personas ya tiene dueña emocional? Imagínese el peso. No el peso físico del metal y las piedras, aunque también cuenta. El verdadero peso era invisible. Décadas de nostalgia, comparaciones inevitables, titulares esperando una señal. Un movimiento en falso y parecería imitación. Demasiada distancia y parecería frialdad. En la monarquía moderna, incluso la elegancia pisa cristales. Tal vez por eso esta historia no trata realmente de una diadema. Trata de una mujer entrando en una sala sabiendo que sobre su cabeza no lleva solo diamantes, sino una conversación pendiente entre pasado y presente. Y aquí aparece una idea incómoda. Quizá una joya jamás vuelve a empezar de cero. Quizá cuando el público la ama en otra cabeza, ninguna heredera la recibe limpia, solo la toma prestada junto con el fantasma. Pero si esa tiara provocaba tanto sin decir una palabra, era porque su historia había empezado mucho antes de Catherine y mucho antes de Diana. Londres, 1913. En los talleres de Garrard, la joyería más antigua de la corona británica, un artesano sostenía entre los dedos algo que aún no era nada. Solo platino en bruto, frío y gris, sin forma todavía. Pero ya tenía destino. Esa pieza estaba siendo creada para la princesa Mary, hermana del rey Jorge V, en un momento en que Europa entera vivía los últimos años de una calma que no sabía que era calma. Piensen en lo que significaba hacer joyas en 1913. No había moldes industriales, no había láser de precisión. Había manos, había lupas. Había semanas enteras dedicadas a un solo nudo de platino del tamaño de una uña. Cada uno de los nódulos de amor que forman la tiara fue trabajado por separado, pulido, ensamblado con una paciencia que hoy casi no tiene equivalente. El resultado era una pieza extraordinariamente delicada para su época. Sin piedras de color, sin dorado ostentoso, solo blanco, frío
y perfecto. El lenguaje de los nudos de amor no era nuevo. Llevaba siglos circulando entre las clases aristocráticas europeas como metáfora de fidelidad. Un nudo que no tiene principio visible ni fin visible. Un lazo que, si se aprieta, se vuelve más fuerte. La joyería victoriana y eduardiana lo adoptó con entusiasmo, y Garrard lo tradujo en esta diadema con una elegancia que superaba cualquier precedente. Para la princesa Mary era un regalo en toda la dimensión de la palabra. No solo material, sino conceptual. Un recordatorio de que en la familia real el amor y el deber no se separan, se anudan. Pero las joyas no se quedan quietas, viajan. Durante las décadas siguientes, la tiara pasó entre manos discretas, guardada en estuches de terciopelo azul oscuro, sacada en ocasiones que merecían su presencia. Y llegó a la reina madre, Isabel Beauce-Lyon, que la llevó durante los años 20 con una naturalidad que contrastaba con el caos político de la época. Mientras Europa comenzaba a crujir, mientras las monarquías caían una tras otra como fichas de dominó, esa mujer pequeña y de voluntad enorme se ponía la tiara en una recepción y sonreía con la serenidad de quien no piensa ceder. Había algo casi provocador en eso, y al mismo tiempo algo profundamente humano. La reina madre entendió antes que nadie que la monarquía británica sobreviviría no por la fuerza, sino por la imagen. Y la imagen se construye en los detalles, en qué guantes eliges, en cómo inclinas la cabeza, en qué tiara apareces cuando el mundo necesita sentir que algo permanece. Los nódulos de amor eran perfectos para eso. No intimidaban, no aplastaban. Brillaban con una calidez que las grandes diademas imperiales nunca tuvieron. Eran accesibles visualmente, casi íntimas, y al mismo tiempo inequívocamente reales. Una combinación muy difícil de lograr en metal y piedras. Así que la tiara fue creciendo en significado con cada aparición. No por lo que decían de ella, sino por quiénes la llevaban y en qué momentos. Una joya acumula historia como un libro acumula subrayados. Cada uso deja una marca invisible, y cuando la suma de esas marcas es lo suficientemente poderosa, la joya deja de ser un objeto para convertirse en un personaje. Pero el verdadero peso de esta pieza no estaba en los diamantes, ni en el platino trabajado a mano durante semanas, ni en el simbolismo eduardiano de los nudos. Estaba en la mujer que la convertiría en una imagen imposible de borrar. Y esa mujer entró en escena décadas después, con ojos grandes, una sonrisa que rompía protocolos y una capacidad para llenar un encuadre fotográfico que el mundo no había visto desde hacía mucho tiempo. Hay fotografías que no envejecen. No porque estén bien iluminadas, ni porque el sujeto sea bello, sino porque capturan algo que el tiempo no puede disolver. Una tensión. Una contradicción. La sensación de estar mirando a alguien que sonríe desde un lugar que duele. Diana Spencer tenía ese efecto en las cámaras desde el primer día. Y cuando apareció con los nódulos de amor sobre el cabello rubio, algo ocurrió que ningún protocolo de palacio había previsto. La tiara dejó de ser una pieza de archivo y se convirtió en extensión de ella, en su escudo y su herida al mismo tiempo. Imaginen la escena. Un salón de estado, finales de los 80. El tipo de sala donde el aire mismo parece estar en posición de firmes. Diana entra y hay ese segundo de silencio que solo existe cuando una presencia supera al escenario. Los nódulos brillan sobre su frente con esa calma engañosa que tiene el platino, esa frialdad que parece tibia cuando la lleva alguien que irradia calor propio. Las cámaras hacen su trabajo. Los flashes son pequeños truenos blancos. Pero detrás de esa imagen perfecta había una conversación que los pasillos de Kensington conocían bien. Diana no elegía sus joyas en soledad. Cada aparición era negociada, evaluada, aprobada dentro de una maquinaria que pesaba cada detalle. Y sin embargo, había momentos en que parecía que la joya la elegía ella y no al revés. Los nódulos de amor sobre Diana no lucían como protocolo, lucían como confesión.
Quizá porque el simbolismo de esos nudos era demasiado irónico para ignorarlo. Lazos indestructibles, unión eterna, amor que no se deshace. Todo lo que su matrimonio prometía ser en público, todo lo que se estaba deshaciendo en privado, con una silenciosa velocidad que solo los sirvientes y los guardias conocían de cerca. Y aquí aparece algo que me parece importante detenerse a pensar. Hay joyas que un pueblo adopta emocionalmente con tanta fuerza que dejan de pertenecer a la familia real para pertenecer a la historia colectiva. La tiara de los nódulos de amor, después de Diana, entró en esa categoría. No era ya un objeto custodiado en una cámara acorazada. Era un recuerdo vivo en millones de personas que la habían visto brillar sobre una mujer que amaban. Eso cambia todo. Cuando Diana murió en agosto de 1997, el luto fue una ola que el palacio no supo medir ni contener. Y entre todo lo que ese luto cargaba, estaban también sus imágenes, sus vestidos, sus joyas, la tiara sobre su frente en aquella fotografía que todos reconocen, aunque no sepan exactamente cuándo fue tomada. El objeto seguía en su estuche de terciopelo, pero emocionalmente estaba sepultado con ella. Durante años nadie la tocó en público. No había instrucción escrita, no había protocolo oficial que lo prohibiera. Pero había algo más poderoso que un protocolo. Había una temperatura emocional en el aire que cualquier asesora de imagen podía sentir. Sacar esa tiara demasiado pronto o sobre la cabeza equivocada, en el momento incorrecto, podría leerse como invasión, como descuido, como el tipo de error que los tabloides británicos convierten en portada y el público en herida abierta. Así que la tiara esperó, fría, perfecta, intacta, guardada con el resto de la colección real en un silencio que era también una forma de respeto. Y hay joyas que dejan de pertenecer al joyero real, que dejan de pertenecer incluso a la familia que las custodia y pasan a ser propiedad emocional de un pueblo entero. Cuando eso ocurre, ninguna heredera las recibe libres. Las recibe con una deuda sentimental que no pidió contraer. Décadas después, otra princesa tendría que decidir si tocar ese recuerdo o dejarlo dormir para siempre. Hay un tipo de presión que no se ve pero se siente en cada habitación. No es la presión de una amenaza directa ni la de un enfrentamiento abierto. Es más sutil y por eso más difícil de manejar. Es la presión de una comparación permanente que nadie formula en voz alta, pero que todos están haciendo en silencio. Catherine Middleton entró en la familia Windsor sabiendo exactamente en qué estaba entrando. No era una adolescente arrastrada por las circunstancias como lo fue Diana. Era una mujer adulta, educada, que había observado la institución desde fuera durante años antes de comprometerse con ella. Eso le daba una ventaja enorme. Y al mismo tiempo le imponía una exigencia que Diana nunca tuvo que cumplir, la de parecer natural mientras se es perfectamente calculada. Desde el primer día, los tabloides establecieron las reglas del juego. Cada fotografía de Catherine llegaba acompañada de su doble, Diana con el mismo color de vestido, Diana en el mismo país, Diana con una sonrisa parecida en un balcón diferente. El archivo fotográfico de la princesa muerta era infinito y los editores lo sabían usar con una precisión quirúrgica. Imaginen lo que es construir una identidad pública bajo esas condiciones. Cada elección estética es examinada 2 veces, una vez por lo que es, otra vez por lo que recuerda. Un vestido azul no es solo un vestido azul. Un peinado suelto no es solo un peinado suelto. Y una tiara, sobre todo una tiara con historia, es una declaración que puede leerse de 10 maneras distintas según quien sostenga la fotografía. Catherine lo entendió, y en lugar de huir de esa dinámica, aprendió a moverse dentro de ella con una elegancia que con el tiempo se volvió su marca más reconocible. Pero hubo un periodo de calibración, años en los que la nueva princesa tanteaba el terreno, aprendía los códigos, medía las reacciones. En ese periodo las joyas más cargadas permanecieron en sus estuches, no por prohibición, sino por inteligencia. Hay batallas que solo se libran cuando uno está seguro de ganarlas. Y entonces llegó el momento, no anunciado,
no rodeado de explicaciones. Simplemente una noche, Catherine apareció con los nódulos de amor sobre la frente y el mundo contuvo el aliento. Lo más llamativo no fue que los usara, fue cuándo eligió usarlos. No fue en un evento menor, no fue en una aparición discreta donde el gesto pudiera pasar inadvertido. Fue en un banquete de Estado, con toda la parafernalia protocolaria de la monarquía en pleno funcionamiento. Líderes extranjeros, diplomáticos, prensa internacional, cámaras apuntando desde todos los ángulos. El escenario más visible posible. Como si Catherine hubiera decidido que si iba a tomar esa tiara, lo haría a plena luz. Sus dedos debieron rozar el metal frío en el momento de colocársela. El peso sobre la cabeza, los milímetros de ajuste, los ojos de su asistente verificando el ángulo. Y luego el espejo. Ese segundo privado antes de salir al mundo, en el que una mujer mira lo que el mundo está a punto de ver. ¿Qué pensó en ese instante? No podemos saberlo, pero podemos observar lo que hizo a continuación. Salió. Avanzó por el salón con esa postura que parece aprendida, pero que ya es suya. Saludó, conversó, sonrió en los momentos exactos. Y los nódulos de amor brillaron sobre su cabeza como si siempre hubieran estado ahí. La tiara no tembló. Ella tampoco. Y ahí estaba el mensaje, enviado sin una sola palabra. Pero en la monarquía, como en el ajedrez, lo que importa no es solo el movimiento que haces, sino el momento en que decides hacerlo. El reloj de la estrategia llevaba años corriendo, y Catherine acababa de mover una pieza que nadie esperaba ver mover todavía. Existe un tipo de comunicación que no usa palabras. No usa gestos obvios ni declaraciones públicas. Usa tela, metal, luz y contexto. Y en los salones donde se toman decisiones que afectan a naciones enteras, ese lenguaje silencioso puede ser más poderoso que cualquier discurso. Los banquetes de Estado en Buckingham no son cenas. Son operaciones diplomáticas envueltas en mantelería de lino y cristalería de 200 años. Cada detalle ha sido pensado con semanas de anticipación. El orden de los asientos, la selección del menú, las flores sobre la mesa. Y la indumentaria de la familia real, especialmente la de las mujeres, es parte integral de ese mensaje cuidadosamente construido. Cuando Catherine apareció en el banquete de Estado de noviembre de 2022, la sala ya estaba en funcionamiento desde horas antes. El personal de palacio había colocado cada copa en su ángulo exacto. Las velas esperaban. El olor era esa mezcla característica de cera caliente, flores blancas y el tipo de madera antigua que solo existe en edificios que han visto 3 siglos de historia. Y entonces entró ella. El vestido era de Alexander McQueen, en blanco marfil, con una construcción tan limpia que parecía arquitectura más que costura. Sin estampados, sin adornos que compitieran. Una superficie neutra diseñada para un solo propósito: que los ojos subieran, que llegaran a la tiara. Los nódulos de amor sobre ese fondo eran una declaración de precisión milimétrica. No la tiara más grande de la colección real, no la más antigua ni la más cara, la más legible, la que tiene una forma que cualquier cámara en cualquier ángulo puede identificar de inmediato. Nudos de platino y diamantes que bajo la luz de las velas no destellaban con agresividad, sino que respiraban, como si la luz los atravesara en lugar de rebotar en ellos. Piensen en lo que ese conjunto comunicaba a los líderes extranjeros presentes en la sala. Continuidad, estabilidad, una institución que no improvisa. Una mujer que conoce su papel y lo ejerce con una seguridad que no necesita demostración ruidosa. Pero hay una segunda capa, y es la que resulta más fascinante. Ese mismo vestido blanco y esa misma tiara, en otro contexto, podrían haber leído como luto. El blanco en muchas culturas es color de duelo. El platino sin color es frialdad. Los nudos son lazos, pero también pueden ser cadenas. Sin embargo, Catherine construyó el conjunto con tal equilibrio, añadiendo unos pendientes de perlas que introducían calidez,
una sonrisa que llegaba antes que el protocolo, que el mensaje final era exactamente el opuesto. Vida, presencia, futuro. Eso es oficio. Eso no se improvisa en una tarde. Un año después, en la recepción en honor a los cuerpos diplomáticos de 2023, la tiara reapareció. Esta vez el vestido era diferente, más íntimo en su construcción, con detalles que permitían una lectura más cercana. Y el contexto también era diferente. No líderes de Estado, sino embajadores, representantes, personas cuyo trabajo consiste precisamente en leer señales y traducirlas. Catherine eligió los nódulos de amor para hablarle a ese público específico. Como si supiera que en una sala llena de profesionales del mensaje, la joya más elocuente no era la más espectacular, sino la más coherente con lo que la monarquía necesitaba proyectar en ese momento. Accesibilidad sin pérdida de autoridad. Tradición sin rigidez. Historia sin nostalgia paralizante. Seguro están pensando lo mismo que yo pensé la primera vez que analicé estas apariciones en detalle, que hay dos formas de interpretar todo esto. Una es que Catherine honra genuinamente la historia de la tiara y a las mujeres que la llevaron antes. La otra es que estamos ante una estrategia de imagen tan refinada que la emoción y el cálculo son indistinguibles. Y aquí está la pregunta que no me abandona desde que empecé a investigar este tema. ¿Es posible que ambas cosas sean verdad al mismo tiempo? ¿Que el homenaje sincero y la inteligencia estratégica no se excluyan, sino que se alimenten mutuamente? Porque si Catherine simplemente imitara a Diana, sería una operación de nostalgia. Pero lo que hace es algo más complejo y más interesante. Toma el objeto, reconoce su carga emocional y lo reencuadra dentro de una narrativa propia. Sin embargo, para entender por qué esa reencuadración funciona, hay que mirar no solo a la joya, sino a la mujer que la lleva. Y esa mujer es considerablemente más difícil de descifrar de lo que parece a primera vista. Diana lloraba en público, y el mundo la amaba por eso. Catherine no llora en público, y el mundo la respeta por eso. Parecen dos modelos opuestos de princesa, pero en realidad son dos respuestas distintas al mismo problema. ¿Cómo sobrevivir dentro de una institución que consume a las personas que la habitan? Diana sobrevivió convirtiéndose en mártir visible. Catherine sobrevivió convirtiéndose en sistema. Eso no es una crítica. Es tal vez el mayor acto de inteligencia que se puede ejercer dentro de una estructura tan antigua y tan resistente al cambio como la monarquía británica. Observen la diferencia en los detalles pequeños, que es donde siempre vive la verdad. Diana usaba la tiara de los nódulos de amor, y algo en su postura sugería que el peso era real, que la corona la aplastaba aunque sonriera. No era debilidad, era honestidad física. Su cuerpo no mentía aunque su protocolo lo intentara. Y esa honestidad era exactamente lo que la hacía irresistible para las cámaras y peligrosa para el palacio. Catherine usa la misma tiara y su postura dice otra cosa completamente. Dice que el peso es conocido, medido, asumido. Que lleva esa pieza como una atleta lleva su equipamiento. Con respeto por lo que significa, pero sin dramatismo por lo que pesa. La diferencia entre las dos posturas es de apenas unos milímetros en la inclinación del cuello. Pero esos milímetros cuentan una historia entera. Y luego está el contexto que Catherine construye alrededor de la joya. Diana apareció con los nódulos en momentos de alta visibilidad, pero también de alta vulnerabilidad emocional, lo cual amplificaba la carga simbólica de la pieza. Catherine los reserva para momentos de máxima solidez institucional. Banquetes de Estado, recepciones diplomáticas, ocasiones donde la monarquía necesita proyectar exactamente eso, solidez. El resultado es que la misma tiara dice cosas distintas dependiendo de quién la lleva y cómo. En Diana decía, soy humana aunque me exijan que no lo sea. En Catherine dice, soy institución aunque parezca que soy solo una persona. Ninguna de las dos lecturas es inferior. Son simplemente diferentes herramientas para diferentes momentos históricos. Pero aquí aparece la paradoja más fascinante de todas. Una tiara llamada de amor
diseñada con el simbolismo más íntimo y personal que existe, usada para gestionar una maquinaria de poder que tiene siglos de antigüedad y miles de engranajes. El objeto más poético de la colección real convertido en el instrumento más político. ¿No resulta extraordinario? El nudo, que simboliza el lazo eterno entre dos personas, transformado en el símbolo del lazo entre una institución y su pueblo. El amor personal, convertido en amor de Estado. Y Catherine lo consigue porque su construcción de imagen tiene una coherencia interna que pocas figuras públicas logran mantener durante años. No es solo la tiara. Es la tiara más el vestido, más los pendientes, más la postura, más la sonrisa, más el contexto, más el momento elegido. Todo forma un argumento visual único que se repite con suficiente consistencia como para que el público lo reconozca y lo sienta como auténtico. Eso requiere una disciplina que no se ve porque está diseñada para no verse. Imaginen el trabajo invisible detrás de cada aparición. Las conversaciones con asesoras de imagen, las pruebas de conjunto frente a espejos de cuerpo entero, la revisión de fotografías de archivo para asegurarse de que el mensaje no colisiona con ninguna imagen anterior. La evaluación del contexto político antes de elegir qué pieza histórica corresponde a qué momento. Todo eso ocurre en silencio, puertas adentro, para que el resultado parezca natural e instintivo cuando llega a las cámaras. Y aquí está la afirmación que sé que va a generar debate. La mayor virtud de Catherine no es su elegancia, aunque su elegancia es innegable. No es su dedicación a la causa real, aunque es evidente. Es su capacidad para convertir emoción pública en estabilidad institucional. Para tomar algo tan volátil como el afecto de millones de personas y transformarlo en arquitectura. En algo que dure. En algo que sostenga el peso de lo que viene después. Diana encendía incendios hermosos. Catherine construye muros que no arden. Pero toda estrategia brillante tiene un precio. Y en este caso ese precio era vivir bajo una comparación que nunca termina, frente a una rival que no puede responder porque ya no está, y que por eso mismo nunca puede ser derrotada. Existe un tipo de rivalidad para la que no hay manual. No es la rivalidad entre dos personas que se conocen, que pueden mirarse a los ojos, que pueden negociar o confrontarse. Es la rivalidad con alguien que el tiempo ha convertido en símbolo, en idea, en algo que ya no puede cometer errores porque ya no puede cometer nada. Catherine lleva más de una década compitiendo con eso. Y lo más extraordinario es que lo hace sin poder nombrarlo directamente, sin poder defenderse de la comparación, sin poder señalar las diferencias sin que el gesto parezca una falta de respeto. Porque en el imaginario público Diana no es ya una mujer con contradicciones, con errores, con momentos de fragilidad y momentos de grandeza como cualquier ser humano. Diana es una figura purificada por la tragedia. Y contra una figura purificada no se puede ganar. Solo se puede coexistir con ella, lo cual es ya en sí mismo una forma extraordinaria de resistencia. Piensen en lo que eso significa en términos cotidianos. Catherine se despierta cada mañana siendo la mujer que ocupa el lugar que Diana dejó. No el mismo lugar exactamente, porque la institución ha cambiado, porque William no es Charles, porque el mundo de 2024 no es el mundo de 1985. Pero lo suficientemente parecido como para que la comparación sea el primer pensamiento de muchos cuando ven su fotografía. Y sin embargo, Catherine sale. Se pone la tiara, avanza por el salón, sonríe en el momento exacto, como si la comparación no existiera o como si hubiera aprendido a llevarla sin que se note el peso. ¿Es eso frialdad? ¿Es distancia emocional? ¿O es exactamente la clase de fortaleza que la institución necesitaba después de los años turbulentos que casi la destruyeron? Seguro están pensando que hay algo incómodo en todo esto. Y tienen razón. Hay algo genuinamente incómodo en observar a una mujer real, de carne y hueso, siendo medida permanentemente contra una imagen congelada en el tiempo. Diana no envejece en la memoria colectiva. Catherine sí envejece, sí cambia, sí atraviesa enfermedades y crisis
y momentos de vulnerabilidad pública que el mundo observa con una mezcla de compasión y escrutinio que resulta difícil de separar. Esa asimetría es profundamente injusta y al mismo tiempo es completamente comprensible desde el punto de vista humano. Amamos a los que perdemos con una intensidad que no podemos darle a los que siguen aquí, porque los que siguen aquí pueden decepcionarnos todavía. Los que se fueron ya no pueden hacerlo. Ahora bien, tal vez la pregunta nunca fue quién lleva mejor la tiara de los nódulos de amor. Tal vez esa fue siempre la pregunta equivocada, la pregunta superficial que distrae de la pregunta real. La pregunta real es ¿qué necesita más la monarquía en este momento de su historia? ¿Necesita el fuego de Diana? Esa capacidad para conectar emocionalmente con el sufrimiento ajeno de una forma que trascendía cualquier protocolo? ¿O necesita la arquitectura de Catherine, esa construcción paciente y consistente de una imagen institucional que pueda durar décadas sin desmoronarse? Y aquí está lo que encontré al final de esta investigación. Algo que me obligó a reconsiderar la pregunta entera. La monarquía británica sobrevivió la muerte de Diana no a pesar de Catherine, sino en parte gracias a ella. Porque lo que la institución necesitaba después del terremoto emocional de 1997 no era otro incendio hermoso. Necesitaba a alguien que reconstruyera los muros con paciencia, ladrillo a ladrillo, sin que el trabajo se notara demasiado. Y Catherine lo hizo. Lo sigue haciendo. Con una tiara sobre la cabeza que lleva el nombre del sentimiento más universal que existe y que ella ha convertido en el símbolo más político de su reinado. Tal vez por eso la rivalidad con Diana no es una rivalidad de verdad. Es una conversación entre dos formas de amar una institución. Una desde el corazón abierto, otra desde la voluntad sostenida. Ninguna de las dos gana. Las dos son necesarias. Y esa pregunta sobre cuál de las dos formas de amor es más valiosa para una institución que necesita durar no tiene una respuesta sencilla. Y eso es exactamente lo que la hace imposible de ignorar. Volvamos al principio, a esa sala de State con los candelabros encendidos y el olor a cera y flores blancas. A ese momento en que Catherine avanza y los nódulos de amor capturan la luz antes que cualquier otra cosa en el salón. Llevamos 20 minutos mirando esa imagen desde distintos ángulos. Desde la historia de la joya, desde la sombra de Diana, desde la estrategia de imagen, desde la rivalidad invisible. Y sin embargo hay algo en esa imagen que todavía no hemos nombrado del todo. Algo que está debajo de la política y debajo del protocolo, y debajo incluso de la comparación inevitable. Está la mujer, no la institución. No la estrategia, no la heredera ni la rival ni la arquitecta de una imagen. La mujer que una noche se puso una tiara fría sobre la cabeza, miró su reflejo en un espejo de palacio y salió a enfrentar el mundo con todo lo que esa pieza cargaba encima. Eso requiere algo que no tiene nombre técnico en ningún manual de imagen. Requiere una forma de valentía que es casi invisible porque está disfrazada de calma. Pensemos en lo que Catherine ha construido alrededor de esta tiara a lo largo de los años. No es solo un registro de apariciones públicas. Es un argumento sostenido en el tiempo sobre lo que puede significar la continuidad cuando se ejerce con conciencia. Cada vez que eligió los nódulos de amor, por encima de otras piezas más seguras o más neutrales, estaba diciendo algo. Estaba diciendo que no le teme al archivo, que no le teme a la comparación, que la historia de esta joya no termina en Diana, sino que continúa, y que esa continuación tiene su propio valor y su propia dignidad. Hay algo profundamente humano en ese gesto, algo que va más allá de la monarquía y de los diamantes y de los protocolos de Estado. Todos conocemos la sensación de heredar algo cargado emocionalmente. Un objeto que perteneció a alguien que amamos o que la historia convirtió en símbolo. Y la pregunta de si podemos tocarlo sin profanarlo, usarlo sin traicionarlo, hacerlo nuestro sin borrar lo que fue antes. Es una de las preguntas más difíciles que el tiempo le hace a las personas. Catherine lleva años respondiendo esa pregunta en público, delante de millones de ojos, con una tiara sobre la cabeza.
Y su respuesta, construida aparición por aparición, contexto por contexto, ha sido esta. Se puede honrar el pasado y al mismo tiempo reclamarlo para el presente. No son gestos contradictorios. Son la misma cosa vista desde dos momentos distintos del tiempo. Los nudos de platino que un artesano de Garrard trabajó a mano en 1913 no saben nada de todo esto. No saben que pasaron por las manos de la princesa Mary, ni por los años turbulentos de la reina madre, ni por los flashes que perseguían a Diana, ni por las recepciones diplomáticas donde Catherine los convirtió en política silenciosa. El metal no recuerda, solo brilla, pero nosotros sí recordamos. Y en ese recuerdo colectivo, en esa acumulación de imágenes y significados que una joya va absorbiendo a lo largo de un siglo, está quizá la respuesta a la pregunta con la que empezamos este viaje. ¿Puede una tiara pertenecer de verdad a una nueva princesa cuando el público la asocia emocionalmente con otra? Miren lo que ha ocurrido en estos años. Poco a poco, sin un anuncio oficial, sin una declaración ni un gesto dramático, algo ha cambiado en la forma en que el mundo ve los nódulos de amor. Cuando aparecen en una fotografía, ya no es solo el nombre de Diana el que surge primero en la mente. Es también el de Catherine, su postura, su vestido blanco, su sonrisa medida en el salón lleno de diplomáticos. La tiara ha empezado a tener dos caras, como una moneda que guarda en cada lado un retrato distinto, pero que es la misma moneda. Y tal vez eso es lo más cercano a la justicia que puede existir en este tipo de historia. No el olvido de una para que brille la otra, sino la coexistencia, el nudo que une en lugar de separar, que es, después de todo, exactamente lo que esos nudos de platino prometían desde el principio. En los talleres de Garrard en 1913, un artesano cerraba el último nudo de la tiara sin saber para cuántas historias lo estaba abriendo. Hoy, más de 100 años después, esos nudos siguen abiertos, siguen acumulando memoria, siguen brillando en salas donde el peso del tiempo se siente en cada vela encendida y en cada paso calculado sobre el mármol. Y mientras brillen, la conversación continúa. Después de todo lo que hemos visto hoy, me quedo con una pregunta que no puedo resolver por ustedes. En algún momento entre aquella primera aparición cargada de tensión y las recepciones diplomáticas de los últimos años, algo cambió. Y la pregunta es si ese cambio ya ocurrió del todo. Si los nódulos de amor ya dejaron de ser la tiara que Diana llevó para convertirse, por fin, completamente y sin reservas, en la tiara de Catherine. O si esa transición todavía está ocurriendo, nudo a nudo, aparición por aparición, año tras año.